Ellos intentan levantar cortinas de humo de todas las formas posibles. Y el principal artífice de esa cortina de humo se llama Nicolás Ferreira, el mentiroso. Puedes poner ahí Nicolás Ferreira, el mentiroso. Ayer fue la toma de posesión del nuevo presidente y vicepresidente del Tribunal Superior Electoral. Núñez Márquez asumió la presidencia del TSE y André Mendonça la vicepresidencia. Hubo toda la ceremonia donde estuvieron presentes todas las autoridades, la representante de la Cámara de Diputados Federales, Hugo Mota, David Alcolumbre, incluso había un ambiente tenso ahí, David Alcolumbre, Lula, el Procurador General de la República, en fin, todos estaban ahí. Micheca representando a Bolsonaro, Italia y esas cosas. ¿Y qué pasó? Nicolás Ferreira aprovechó esa oportunidad para intentar levantar otra cortina de humo, exactamente para que no pongas atención a todas esas situaciones que están ocurriendo, que acerca cada vez más a Flavio Bolsonaro, a esa trama, a los fraudes, tanto del INSS como del Banco Master. Él, desde dentro del TSE, grabó un video que les voy a mostrar porque voy a desmentir a Nicolás Ferreira aquí en vivo y a todo color para todos ustedes. Por eso ya dale like a la transmisión, compártela, porque esta situación es muy importante. ¿Qué hizo Nicolás? Él agarró y grabó un video desde adentro porque Lula eliminó la tasa a las blusas de Shein, de Shopee, toda esa situación para comprar, para que tú compres, para que entren esas mercancías a Brasil. ¿Recuerdas que si comprabas más de $50 a partir de $50, que hoy son más o menos 250 reales en esos sitios, entonces empezabas a pagar una tasa de hasta el 20% de impuesto? ¿Te acuerdas de eso? Que eso fue establecido en el Congreso Nacional. Y así y cosas por el estilo. Lula vetó y eliminó eso ahora. Entonces, Nicolás Ferreira subió un video diciendo que Lula, que el proyecto era de Lula, que Lula hizo eso y cosas así, y que ahora lo está eliminando porque es año de elecciones. Vamos a poner el video y vamos a desmentir a Nicolás, el mentiroso, que nuevamente levanta una nueva cortina de humo para intentar, reitero, encubrir la aproximación de todos esos crímenes, de todas esas situaciones de corrupción, lavado de dinero, organización criminal, que se está acercando notablemente a Flavio Bolsonaro. Mira, vamos a ver aquí y vamos a entender. El gobierno de Brasil elimina el impuesto a las compritas del exterior. Las compras internacionales de hasta $50 ya no son gravadas por el gobierno de Brasil. El impuesto de importación bajó. El gobierno de Brasil está del lado del pueblo brasileño. Y ahí Nicolás Ferreira en el evento dijo esto, mira, les voy a mostrar aquí y vamos a comentar y desmentir a Nicolás Ferreira que miente, que no tiene vergüenza, pero está desesperado, ¿verdad? Ellos están desesperados. Es una mentira tras otra, entonces una locura tras otra. La locura hasta entonces era el detergente, ¿verdad? La gente tomando detergente, la locura principal. Ahora inventaron otra, el impuesto a las blusitas aquí, criticando a Lula porque Lula lo quitó. Mira lo que hizo Nicolás aquí y mintió al decir esto. No hizo nada de eso. Ese tipo acaba de revocar el impuesto a las blusitas que él mismo creó. Es un milagro del año electoral. Mentira, mentira, Nicolás, estás mintiendo. No fue el gobierno federal quien creó el impuesto a las blusitas, no fue así. Fue un aliado de ustedes, del PP, que creó el impuesto a las blusitas. Sí, aquí está. Voy a quitar a Nicolás de aquí y voy a poner la cara de quien creó el impuesto a las blusitas. Aquí está, fue Átila. Melo Lira del PP de Piauí. ¿Aliado de quién, Andrea? Adivina de quién es aliado. De Ciro Nogueira, del partido de Ciro Nogueira, que es aliado de Flavio Bolsonaro. ¿Y Átila qué hizo Átila? Lula envió un proyecto de ley del MOVER.
El MOVER fue un proyecto que estableció y que fue aprobado, que establecía una serie de reglas de descarbonización para evitar el efecto invernadero y disminuir la contaminación por liberación de dióxido de carbono, principalmente por autobuses y camiones. Entonces, Lula aprobó esta ley de incentivo fiscal para flotas de autobuses, flotas de camiones, para evitar la liberación de dióxido de carbono a través de algunas medidas que deben ser adoptadas. A cambio, ¿qué tendrán esas empresas? Beneficio tributario. Lula envió este proyecto de ley al Congreso Nacional. Y entonces, ¿qué pasó? Fue enviado, le pusieron un jabuti, como le decimos, que es una enmienda. Se agregó una enmienda por Átila Lira del PP de Piauí, aliado de Flavio Bolsonaro y de Ciro Nogueira. Él puso una enmienda ahí estableciendo el impuesto a las blusitas, poniendo el impuesto de importación de hasta el 20% sobre todas las compras hechas en esas tiendas, ¿verdad? Ali, de Shein y demás, para intentar proteger la industria y las fábricas de Brasil. Eso fue lo que pasó. El proyecto no es de Lula. El proyecto fue del PP de Átila, que al principio incluso tuvo todo el apoyo del PL. Al principio el PL apoyó la tributación de esa blusita, esa enmienda colada. ¿Por qué? ¿Qué querían hacer? En realidad intentaron entorpecer el proyecto de ley MOVER del gobierno. Por eso pusieron esa enmienda colada, porque si Lula se hubiera puesto duro, Lula no habría aprobado el proyecto de ley MOVER, no lo habría hecho. Entonces, ¿qué hizo Lula? Bueno, voy a ver qué hace el Congreso Nacional, si el Congreso lo aprueba o no. Si el Congreso lo aprueba, yo no me voy a oponer, porque si no, todo se va a venir abajo. Lula lo dejó pasar. Entonces fue el día de la votación. Yo te pregunto, ¿Nicolás Ferreira votó en contra de Andrea? Te estoy preguntando. ¿Nicolás fue y votó que no? Nicolás no votó. Marcar nombres, yo no, Cipria. No, Andrea, pero estás mintiendo, Andrea, porque lo que pasa es que escuché que la votación fue simbólica. Fue simbólica, entonces que no era nominal, no hacía falta que lo fuera, es verdad. La votación fue simbólica, pero a quien quisiera votar nominalmente se le permitió hacerlo. ¿Y qué pasó con el voto de Nicolás? Él no votó. Él no fue y puso no. Él no votó y no estoy aquí para mentir. La mayoría del PL, cuando se dio cuenta de que esta situación beneficiaría al gobierno de Lula, ¿por qué? Porque Lula iba a recibir más impuestos para invertir en salud y educación. Ellos se reunieron a última hora y decidieron votar en contra. Y varios votaron en contra, delegado Belinsky, varios, Viaquichis, pero Nicolás, que está haciendo este video, te voy a preguntar de nuevo, ¿él votó? ¿No? ¿Votó en contra, Andrea? No. Él se abstuvo. Él no votó. Entonces así Nicolás miente descaradamente. No. Y mira, ahí tú dices, Andrea, pero el PL estaba a favor. Luego el PL se puso en contra. ¿Cómo fue eso? No entendí bien eso. El PL al principio estuvo a favor. ¿Por qué? Porque beneficiaba a quienes ellos representan, que son los empresarios. Que realmente esta propuesta protege a la industria brasileña, a las fábricas brasileñas. ¿Por qué? Porque en vez de comprar del extranjero, vas a comprar de la industria y de la fábrica de aquí, generando empleo e ingresos. Entonces, al principio, el PL estaba a favor. Pero cuando el PL se dio cuenta de que eso beneficiaría al gobierno de Lula, ¿por qué? ¿Qué traería? Crecimiento económico, generación de empleo y más impuestos para el gobierno. El PL decidió votar en contra, tanto que uno de los principales articuladores para aprobar el impuesto a las blusitas fue, ¿quién? Luciano Hang. Luciano ahí, en el Congreso Nacional, para decirle al PL, por favor, ayúdenos, voten a favor para proteger nuestra industria, nuestra fábrica en Brasil, generar empleo e ingresos.
Entonces el PL, como vio que iba a beneficiar a Lula y a la economía en general, votó en contra. Pero Nicolás Ferreira, que ahora está criticando fuertemente a Lula y diciendo que la propuesta es de Lula, está mintiendo. No fue y no le dijo que no al proyecto de ley de las blusitas. Él no dijo que no. Él podría haber ido, votado y dicho que no. Simplemente no votó. Y ahora está diciendo que Lula eliminó el impuesto a las blusitas porque quiere tu voto. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Nicolás Ferreira quiere con esa mentira? Nicolás Ferreira, él es un perjuicio ambiental, un perjuicio ambulante para la sociedad brasileña, porque él tiene un gran alcance en las redes sociales. Y él podría aprovechar ese alcance que tiene en las redes sociales para hacer una labor informativa, educativa y de utilidad pública, desencadenando la política en su más alto nivel. Pero no, él vive de fanfarronería y de endulzarle el oído a la gente, engañando a sus electores con mentiras, hechos inventados, noticias falsas y principalmente desinformación, donde toma una parte que es verdadera y la mezcla con otra parte que es mentira y mezcla todo para hacerse pasar por buena persona. De paladín de la moralidad de Jesús y de todo eso, mientras él está escondiendo sus propios errores. Y entonces, ese diputado federal es una catástrofe para Brasil. Él no necesita eso, él no necesitaría eso. Pero el problema es que él vive de eso. Ya se los dije y lo voy a repetir. La extrema derecha en Brasil, sin mentiras, sin noticias falsas, sin esas teorías locas de conspiración en las que agarran un detergente y creen que es un danonino y se lo beben. Si no fuera por esa situación, la extrema derecha no existiría en Brasil. Nicolás Ferreira no existiría en Brasil como diputado federal. Vive de fanfarronería, mentiras y noticias falsas. Él va a seguir aquí. ¿Vamos a dejar que él continúe? Porque tenemos que ver al mentiroso mintiendo para que no se nos olvide su cara. Él también fingió el dolor de volver a la iglesia en año electoral. ¿Recuerdas que al principio Yanja dijo que el impuesto era solo para la empresa? Ellos defendieron, se mantuvieron firmes porque al final de cuentas era Lula quien lo estaba haciendo. Las compras internacionales subieron de precio y tuvieron que aguantarse en silencio porque fue Lula quien lo hizo. Entonces, en el año electoral, él revoca la medida que él mismo estableció. Está mintiendo, ¿verdad? Estás mintiendo, Nicolás. ¿Sabes que estás mintiendo? Por eso digo, es un mentiroso empedernido. Miente sin remordimiento. Puedes anotarlo ahí. Entonces, la pregunta que queda es esa. ¿Será que realmente le preocupa a Brasil? De ninguna manera. Él está preocupado en ganarte, en ganar tu voto, aunque eso tome mucho tiempo. Sí, eso significó que tú pagaste más caro, y ahora él se hace el desentendido para ganar tu voto, pero gracias a Dios no vas a caer en eso de nuevo. Bueno, no va a caer en tu juego, ¿verdad, Nicolás? Quien ve este video no va a caer en tu juego, porque todo esto que te estoy diciendo, basta con que lo busques en las redes sociales y vas a ver de lo que estoy hablando. Nicolás no votó. Nicolás no dijo que no al impuesto a las blusitas. Nicolás no votó en contra del impuesto a las blusitas. Él simplemente desapareció en el momento de la votación. Y el autor de esta propuesta no fue Lula, fue el del PP. Allí, aliado de Bolsonaro, aliado de Flavio Bolsonaro y de ellos del Centrão, del PP allí, Lira. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Marcelo Lira? Átila Lira. Entonces, por el amor de Dios, ¿no? Ten un poco de vergüenza, Nicolás. Eso es una sinvergüenzada, una niñería descomunal. Pero estás desesperado, ¿verdad? Porque necesitas crear una cortina de humo, ¿no? Necesitas crear una pequeña cortina de humo porque si no, ¿verdad? Las cosas cada día están más cerca de ustedes mismos. Por eso es que me da asco. No necesitan mentir, gente. Tú puedes ser lo que quieras, amigo. Puedes tener la postura ideológica que quieras. Pero vas a vivir de mentira en mentira, de desinformación. Ah, vete al diablo.
El PL ya está considerando retirar la candidatura de Eduardo Bolsonaro como suplente en la fórmula al Senado en caso de condena en el STF. Ay, ya expliqué lo que va a pasar. Y el PL, todo el mundo diciendo, ay, Eduardo Bolsonaro va a ser suplente al Senado. Ay, qué cansancio. Y ya lo dije y lo voy a repetir. Eduardo Bolsonaro nunca será senador de la República. Dentro de poco va a ser un preso. Diario. ¿Sabes que el proceso contra él ya está en las alegaciones finales por el delito de coacción en el curso del proceso? Por toda esa situación que él causó, ¿verdad? Allá junto con Estados Unidos, de atacar al gobierno, de atacar al Supremo Tribunal Federal, amenazando, chantajeando, intentando coaccionar para que su padre no fuera juzgado y condenado por el Supremo Tribunal Federal. Se aplicó la ley Magnitsky, castigado, fue reivindicado, fue reivindicado, fue reivindicado, fue toda esa situación donde él mismo produjo las pruebas en su contra. Y él enfrenta un proceso ante el Supremo Tribunal Federal por el delito de coacción en el curso del proceso. Y la Procuraduría General de la República, en alegatos finales, está en la fase final, solicitó la condena de Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción en el curso del proceso, combinado con el artículo 71, que es el delito de continuación delictiva de delito continuado, en el que Eduardo Bolsonaro puede responder por hasta 7 coacciones en el curso del proceso, que desembocará ¿en qué? En una pena más grave, ya que esto establece, según el artículo 71, el aumento de la pena hasta en 2/3, donde cabe incluso un aumento de pena de 1/3. Por la violencia y por la situación que él desencadenó ahí, que él provocó en todo su recorrido criminal de intentar intimidar a la Corte Judicial más alta de Brasil, donde, ya lo dije y lo voy a repetir, creo que él va a recibir más de 8 años de cárcel. Y el Procurador General de la República pidió su condena y él ya fue incluso citado, notificado para sus alegatos finales también, donde él no lo va a hacer porque ni siquiera designó a un abogado para el caso. Quien está haciendo eso es la Defensoría Pública Federal de la Unión, que está actuando como su defensa. La Defensoría va a presentar y después de eso, ¿qué sigue? La sesión final de juicio por la primera sala del Supremo y él será condenado, creo, a más de 8 años de prisión. Incluso porque el Procurador General de la República usó el ejemplo de Daniel Silveira, que recibió casi 9 años de prisión. El diputado federal, tiros, golpes y bombas. Bandido bueno es bandido muerto, que ya lleva más de 5 años en la cárcel. Eso es lo que le va a pasar a él. Entonces, dentro de poco, él será oficialmente un fugitivo de la justicia en Brasil, porque el régimen inicial de su condena debe ser cerrado, porque creo que va a recibir más de 8 años de prisión debido a esta situación. Entonces, mucha gente, muchos sitios diciendo, y Flavio va a ser suplente en el Senado. ¿Dónde? Él puede serlo si quiere. Incluso ya les expliqué eso, que él puede serlo si quiere. Tal vez el TSE con esta nueva configuración, ¿verdad? Núñez Márquez, presidente, André Mendoza, que tomaron posesión ayer, incluso lo acepte, pero no va a servir de nada. Ellos van a perder el puesto. ¿Por qué, André? Porque si él es condenado, quedará inelegible. Y mientras sea inelegible, si él es el suplente, ellos van a perder el puesto de suplente. Entonces, ¿qué es lo que el PL ya está viendo? Ni siquiera ponerlo como suplente. No me digas. Ya había explicado eso. Ustedes se están volviendo tan predecibles cuando la persona es muy elemental cognitivamente, que es una característica sine qua non de los bolsonaristas, se vuelven tan predecibles, sabes, que hasta se vuelve aburrido. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Locura, negacionismo, idiotez, ya sabes, golpismo, que ellos se vuelven predecibles. La historia se vuelve aburrida, ¿sabes? Porque ellos no innovan en el mundo jurídico, no innovan en el mundo político. Es más de lo mismo y muy poco. Del golpismo, negacionismo, charlatanería, desvergüenza, mentiras, crimen, ¿sabes? Entonces así hasta se vuelve aburrido.
Ahí no somos adivinas ni nada, pero hasta podemos descubrir el futuro. Je. Ay, ay, mi Padre, ay, Jesús, enciende la luz. Porque esta gente aquí de verdad es una vergüenza. Me van a disculpar. ¿Y saben qué me parece interesante? Chicos, les voy a decir algo aquí. Me la paso viendo a los medios corporativos hoy en día. Qué débiles son. No, discúlpenme. Pero son muy débiles, chicos. Y ponen titulares y ponen que el tipo no sé qué. Pero cuando entras ahí, si ellos explicaran como yo explico, yo no diría nada, de verdad. Andrea, estás siendo arrogante. No, no es arrogancia, no. No es orgullo ni arrogancia, no. Es la realidad. Si ellos explicaran de la manera en que yo les estoy explicando a ustedes, estaría bien, no hay problema. Pero llegas ahí y es una plática sin sentido que no va, no viene y no llega a ningún lado. Gui. Ay, gente, qué flojera es esta gente. Es fastidioso. ¿No es fastidioso, gente? Aquí les explico todo bien clarito porque sé que ustedes son exigentes. Como ustedes son exigentes, me esfuerzo para traerles todo con lujo de detalle. Y para que muchas veces ya sepas lo que va a pasar. ¿Y cuáles son las opciones dentro del ámbito político y judicial? Ya tienes la visión, ya captas el código porque empiezas a ver más allá y dejas de ser usado y manipulado como ganado. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Es que hay ganado que no quiere. Hay ganado que ya no. No, pero en serio, ¿alguna vez has ido al campo? ¿Alguna vez has ido al campo? Hay ganado que tiene que ser arreado, si no, ni siquiera va ni hace lo que tiene que hacer. A veces ni siquiera va a comer. Si no lo empujas para que coma, ni siquiera va a comer. ¿Por qué? Porque se acostumbra a ser guiado. ¿Eso qué significa? Se acostumbra a no razonar con sus propias ideas, con el cerebro que Dios le dio. Deja de razonar. Y empiezan a actuar, ¿sabes? A empujones. Y empieza a repetir y a decir lo que los demás dicen. Él deja de existir. Eso es lo que el bolsonarismo le hace a mucha gente. La persona deja de razonar, deja de ver las cosas y la persona deja de existir y pasa a ser un robotcito que repite, por ejemplo, lo que Nicolás Ferreira acaba de decir en este video. Y yo sé que este video ya se hizo viral, un montón de gente compartiendo la mentira de Nicolás Ferreira. ¿Por qué? Porque la persona no se toma el trabajo de decir, no, voy a ver esto aquí. El proyecto del impuesto a la blusita era de Lula mismo. Voy a ver si esto es verdad. La persona no, la persona deja de razonar. Ella empieza a ser llevada y manipulada como ganado sin pensar ni razonar y repitiendo la acción que el agente propagador, el que maneja el ganado, hace, que en este caso es que compartiendo la mentira de Nicolás Ferreira. Es como esa cuestión del detergente. Un montón de imbéciles empezó a usar detergente, a beber detergente como si fuera Dano Niño. Y ese es el efecto de la secta bolsonarista, lo que hace en la cabeza de las personas. Y es como que la persona deja de razonar. Entonces crean una teoría loca de conspiración detrás de eso. Y lo creen. Y empieza con esa locura. Gente. Ave María, Dios nos libre de esta locura bolsonarista. Está atado en el nombre de Jesús y fuera demonio. Atrás, Satanás. Y ahí en el nombre de Jesús. El publicista de Flavio Bolsonaro recibía una mesada de Borcaro. 650,000 reales, señor Marcelo López, publicista de Flavio Bolsonaro, embolsando dinerito para conseguir influencers en la red social para defender al Banco Master. Ahí es solo una coincidencia más. Como Ciro Nogueira, presidente del Partido Progresistas, el compañero de fórmula ideal de Flavio Bolsonaro, que también recibía una mesadita de 500,000 reales al mes para defender al Banco Master y presentar una PEC que debilitaba al Banco Central y favorecía al Banco Master y a Borcaro. Y entonces, en la Cámara de Diputados, el diputado que hoy es candidato al Senado, apoyado por Flavio Bolsonaro, allá en Paraná, el señor Felipe, también presentó la misma PEC que favorecía al Banco Master.
Son solo coincidencias, así como son coincidencias las mayores donaciones de campaña para Bolsonaro que fueron realizadas por el Banco Master. 3 millones para Bolsonaro, 2 millones para Tarcisio de Freitas. Y ya que se habló del PCC aquí tantas veces, yo pregunto, ¿los bolsonaristas conocen al señor Diogo Costa Canjerana? Pues bien, era jefe de seguridad de Tarcisio de Freitas y miembro del PCC. ¿O conocen a Maribel Golim? Así es, Maribel Golim, una de las mayores financiadoras de Tarcisio de Freitas y también fue arrestada por vínculos con el PCC. Y hoy el presidente Lula lanza un programa muy importante, Brasil contra el crimen organizado, donde más de 11.000 millones de reales están siendo destinados para combatir el crimen organizado. Y hay bolsonaristas que quieren hablar mal del programa, quieren criticar el sistema penitenciario. Yo pregunto, ¿cuántas cárceles construyó Bolsonaro? Ninguna. ¿Cuál fue el gran programa de seguridad pública de Bolsonaro? Ninguno. ¿Y qué hizo Bolsonaro entonces por los policías? Nada. De hecho, sí hizo algo. Una reforma de pensiones que quitó derechos, perjudicó la jubilación y perjudicó la pensión. Pensión póstuma para policías caídos en servicio. Al grado de que uno de los policías muertos en aquella operación de Río de Janeiro, que dejó 121 muertos, él tenía 4 meses en la corporación y ahora su familia recibe una pensión de 800 reales gracias a Bolsonaro. Quieren decir que Bolsonaro es quien va a hablar de seguridad pública. Con todas las huellas del Banco Master, con todos los vínculos que tienen con el Comando Vermelho, con el PCC y también con la Oficina del Crimen, organización miliciana de Río de Janeiro, de asesinos. Y ahora Bolsonaro salió con que es el de la seguridad pública. El PL que tiene la mayor cantidad de diputados investigados por corrupción y por crímenes comunes es el PL. Y les gusta hablar de seguridad pública, no hicieron nada, quitaron derechos, tienen vínculos con el Comando Vermelho, con el PCC, con la Oficina del Crimen. ¡Ah, es mentira! Entonces explícame lo de TH Joyas, detenido por vínculos con el PCC, con el Comando Vermelho. O explíquenme lo de Rodrigo Bacelar, detenido por vínculos con el Comando Vermelho. O Gutenberg Fonseca, detenido por vínculos con el Comando Vermelho. Todos aliados de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro. O explíquenme lo de REAG, Banco Master. REAG lavaba dinero para el PCC y tenía vínculos con el Banco Master. Y que también estaban involucrados en el BRB en Brasilia, financiando la casa de Flavio Bolsonaro de 6 millones de reales pagados al contado en efectivo por Flavio Bolsonaro. Entonces llega en un gran momento esta iniciativa del presidente Lula, 11.000 millones para combatir el crimen organizado. Junto con eso tenemos el mayor contingente de la Policía Federal de la historia. Nunca la Policía Federal tuvo tantos funcionarios, tantos policías enfocados en el combate al crimen organizado, en 4 ejes. Primer eje, asfixia económica del crimen organizado de las facciones. Segundo eje, fortalecimiento del sistema penitenciario con blindaje de más de 130 prisiones en Brasil. Tercer eje, inversiones en las investigaciones de homicidios en Brasil. Y cuarto eje, combate al tráfico de armas. Esta es una política robusta. Es dada por técnicos y es un gesto más del presidente Lula en la seguridad pública. Ya había presentado el PL Antifacción, la propuesta de reforma constitucional sobre seguridad pública, que los bolsonaristas bloquearon, y el PL Antifacción intentaron debilitarlo para favorecer al Comando Vermelho y al PCC. Pero estamos presentando un gran programa y nunca se ha invertido tanto en seguridad pública como ahora. Muchas gracias. Sí, mi querido, y es otra mentira de los bolsonaristas. Los bolsonaristas dicen que la izquierda, el campo progresista, el gobierno de Lula no combate el crimen, no se preocupa por la seguridad pública. Eso es mentira. Eso es otro invento de la derecha y la extrema derecha para engañar a la gente. ¿Dónde has visto? ¿En qué gobierno has visto a la Policía Federal atrapar a tantos delincuentes con tantas operaciones, con gente poderosísima yendo a la cárcel que no sea en el gobierno de Lula? ¿Dónde? ¿En qué gobierno viste eso? ¿Qué gobierno? Lo que no ves mucho en el gobierno de Lula, porque realmente el campo progresista, a la izquierda no le gusta, es tiroteos, golpes y bombas en comunidades, en favelas. ¿De verdad no nos gusta? No. ¿Por qué, Andrea? Porque allá esas acciones sirven ¿para qué?
para criminalizar a los pobres, que muchos, la gran mayoría, el 99% de quienes viven en una comunidad, en una favela, son personas honestas. Entonces, ese tipo de operación sirve ¿para qué? Para criminalizar al pobre y al negro. Yo sé, ¿no? ¿Tú crees que no lo sé? Que siempre que hay año de elecciones, los bolsonaristas sí pueden hacer ese tipo de operación porque da votos, porque sale en la televisión, pero no resuelve el problema. Ahora, en el gobierno de Lula ves la operación, es en Jardins, ves la operación, es con gente importante, es con peces gordos que son los verdaderos delincuentes. Brasil, que están de traje y corbata detrás del escritorio. Ya escuchaste esa canción, ¿verdad? Con el tren en la mano. Pues sí, son esos. Entonces, esa es otra mentira, decir que el gobierno de izquierda no presta atención a la seguridad pública. ¿En qué momento viste a Bolsonaro invertir 11,000 millones de reales en la seguridad pública? ¿Cuándo viste en el gobierno de Bolsonaro operaciones como estas que están ocurriendo y que están atrapando a los peces gordos? Y estamos hablando de robos, no de un reloj, no de un litro de leche en el supermercado, no. Estamos hablando de miles de millones de reales robados, ya sea de los jubilados, de los pensionados, de los clientes de los bancos, de eso estamos hablando. Estamos hablando de la élite del baronato del crimen organizado en Brasil. ¿Cuándo has visto tantas operaciones de la Policía Federal si no es en el gobierno de Lula? ¿Nunca lo has visto? Entonces, es otra mentira, otro invento. Ellos hablan sobre la izquierda. Está mintiendo. Y yo digo que él está mintiendo porque él sabe de lo que estoy hablando. La Suprema Corte sí puede anularlo. Entonces la extrema derecha no existiría. Gente, si no fuera por esos absurdos, mentiras, fake news, teorías de conspiración, donde parece que se generó una locura colectiva, donde hay grupos que todavía se alinean con esa situación y terminan siendo borregos, no razonan, son manipulados y hacen y repiten lo que ellos quieren. ¿Todo para qué? En este ambiente especialmente de elecciones. Video, fanfarronería, viralización y cortina de humo. Por eso es muy importante que yo, tú y yo estemos aquí. Cuando le das like a la transmisión en vivo, YouTube la recomienda a más personas y así llegamos a más gente. Por ejemplo, esa mentira de Nicolás Ferreira es absurda. No puede prosperar. ¿Y cómo podemos derribar eso? Compartiendo la transmisión en vivo. Decir, oye, es mentira, Nicolás está mintiendo. ¿Entiendes? Pero no dejes de darle like y comentar en esta transmisión en vivo. Y únete aquí al grupo del canal de WhatsApp, donde siempre mando las notificaciones antes de que empiecen las transmisiones en vivo. Y cualquier situación que pase, la publico ahí más rápido. ¿Está bien? Aquí, mira. Y los enlaces también estarán en el primer comentario. Dale like, comenta y comparte.